Amigos del reporte Barbie, los tambores de guerra se escuchan prácticamente en todo el planeta. Cuando abrimos nuestra computadora, cuando consultamos prensa escrita, televisión, nos damos cuenta de que un grito ensordecedor se deja escuchar y es el famoso ya basta. Ya basta en contra de aquellos que controlan los gobiernos. Sí, los gobiernos están controlados por el grupo, ese grupo que algunos le denominan Bilderberg, de más de 500 personas que son verdaderamente y estruendosamente poderosos. Controlan la OTAN, controlan los ejércitos, controlan las naciones bélicas, el armamento. Esa gente que impone así gobernantes con ese poder, con ese absolutismo, nos tiene pues en este momento en la mira, sobre todo a las naciones del tercer mundo y a las naciones flacas, por así llamarles, del primer mundo, como lo es Grecia, como lo viene siendo España, Italia en este momento. La verdad, están muy adelgazadas sus economías y se empiezan a crear ahí también los abusos, los recortes, los golpes a la economía de esta gente, a los bolsillos, son brutales. Y lo empezamos a ver en México. Curiosamente, los países que estamos alineados al Fondo Monetario Internacional son los que estamos sufriendo más. Nos damos cuenta Venezuela, Ecuador, Argentina, que empiezan a librarse de ese yugo. Evo Morales y Bolivia negociando con Irán. Evo Morales con 4 intérpretes, le traducen de el árabe, le traducen a inglés, a español, a aymara, o sea, y aún así tú puedes decir, ay, por favor, ¿en serio? Sí, es en serio, y aún así hace negocios y voltea y se burla pues del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿sí? Y toda esta gente que está abusando de los pueblos y que le está exigiendo a sus gobernantes, o sea, a los gobernantes que son sus empleados, les están diciendo más, recórtales más, quítales más. ¿Por qué? Por esa ciega ambición de poder. Gracias a todo esto tan desmedido, tan desproporcionado, nos damos cuenta que las sociedades se empiezan a agrupar, se empiezan a conjuntar y empiezan a ir a manifestarse y a surgir grupos. Ocupa Wall Street, los indignados, en España los movimientos, el Yo Soy 132 en México, con un carisma juvenil impresionante que convoca a las masas y van y hacen protestas. Sin embargo, date cuenta, no hay victorias. No hay victorias de estos grupos. ¿Por qué? Porque están manifestándose en los lugares equivocados, en los congresos. Ahí están los empleados de esos que mandan, de esos que tienen el verdadero poder, de los dueños de las armas y de los dueños del dinero y de la religión, de los dueños de los ejércitos. Sí, así es. Van y protestan en contra de los presidentes y se ponen enfrente de ellos y les avientan huevos a los periodistas corruptos. ¿Y sabes qué? Los del dinero se ríen y se mofan. Y el día que tú digas, vamos a un levantamiento armado, como se ha venido escuchando en internet, como se ha venido diciendo en las redes sociales, mucho cuidado, no nos vayamos por ese lado. El movimiento armado, la sociedad dice, por el enojo y por el encono, ya basta, hay que hacer algo. Y lo primero que sale es esa rabia y ese deseo de lucha. Pero la lucha no tiene que ver con la guerra. La guerra es un negocio de esos malévolos y maquiavélicos señores. Cuando empiece un movimiento armado, los vamos a beneficiar enormemente. ¿Por qué? Porque las armas se las vamos a comprar a ese señor Barrett, al que hizo el Barrett calibre 50, el M82. Ese señor en 1980 no era nadie, no tenía un peso, tenía una idea nada más de hacer un fusil de alto calibre y de distancias para francotirador. Lo desarrolló, se lo compraron y hoy ese Benny Barrett, algo así se llama, es parte del grupo Bilderberg. Es parte de las 500 personas más poderosas e influyentes del mundo. Un fabricante de armas. ¿Me explico quiénes son? Entonces tú en este momento dices, oh, yo sí voy a ir a la lucha armada. Voy a comprar 10,000 fusiles. Mándale un correo y te los venden. Eso es lo más impresionante. Te los venden y te los ponen en la frontera con Estados Unidos. Y sobornas a 3 o 4 melolengos de ahí, de la aduana, y puedes introducir los fusiles. Pero ¿sabes qué va a pasar? Una tragedia de sangre inimaginable. No tiene sentido esto. No tiene sentido.
manifestarte con los empleadetes, diputadetes en los congresos no tiene sentido. Sé que mucha gente me dice que no todos los diputados son así, que hay unos que están peleando a favor. Yo no creo eso, ¿sí? Los diputados nosotros los pusimos, eso es cierto y lo entendemos todos, pero no por eso nos obedecen. Es parte de un sistema, es parte de un juego. Es para hacernos creer. Nos engañan, nos mienten. Aquí hay 3 factores: mentira y ambición, y desde luego hipocresía por parte de los gobiernos. Eso nos está devastando y nos está haciendo ir a las armas. Por favor, ir a las armas, a ensangrentar las calles, no tiene sentido. Los vamos a hacer más ricos y ellos felices. ¿Por qué? Porque van a aventar a sus ejércitos de jóvenes con el casco lavado. No, paremos esta idea. Lo que realmente necesitan son plantones en sus empresas, desobedecerlos, no hacerles caso, desobediencia ciudadana en ese sentido. Y no me refiero a desobedecer al Estado, sino sus imposiciones comerciales, ¿me explico? ¿Sí? Sus comerciales de televisión, bye bye, se acabó el consumo, vamos a pegarles en el consumo. Ahí es donde le va a doler a esos millonarios. Vamos a dejarles de comprar sus productos. A ellos los que les duele es el dinero por su cegada y cancerígena ambición. Ahí es donde les podemos pegar. Ahí es donde las cosas se pueden arreglar y no haciéndolos más ricos con armas y matando al hermano con el tiro que el villano produce y que tú le compras. Le vas a comprar las armas al villano con el que peleas. No, no tiene sentido. No tiene sentido. La desobediencia al consumo parece ser una extraordinaria opción que habría que analizarla y llevarla a un terreno en donde a través de las redes sociales lo platicáramos y lo consensáramos. Porque créanme, no va a ser lo mismo hacer un plantón en un congreso que fuera de ciertas empresas comerciales y bancos a los que sí podríamos dañar verdaderamente, y sus dueños voltearían con sus empleados del gobierno y les dirían: te vamos a despedir. Mejores opciones que entregar la sangre a unos abusivos. Este fue el reporte Barbie. Muchísimas gracias por sus comentarios. Volvemos, corta.